amigos, nos venimos al departamento de Quetzaltenango, más conocido como Xela. Esto pues está en la parte occidente del país de Guatemala. Lo interesante de este lugar, amigos, es de que Xela se divide en dos partes, en la parte antigua y en la parte moderna. Esto que está a mis espaldas pues es el parque central de Xela. Y esa iglesia que ven allá se llama La Esperanza, Iglesia de la Esperanza. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Viajando con Emanuel. En esta ocasión pues nos fuimos a echar la vueltecita al departamento de Quetzaltenango, que pues está situado a 200 kilómetros al occidente de la ciudad de Guatemala. Este departamento pues también es conocido como Xelajú o Xela. Este departamento en lo personal es uno de los que me encantan. ¿Por qué? Por sus calles así tipo coloniales. Esto lo interesante, como ya lo había dicho en un inicio en este video, pues tiene esa parte que es la parte antigua y la parte moderna de la ciudad. ¿Cuál es la parte antigua? Es las calles angostas, ahí solamente pasaban carruajes, los cuales eran pues bastante pequeños, y está la parte moderna, pues obviamente ya la calle es asfaltada, ya pasan los carros, ya las calles son mucho más anchas, pero todo al final es hermoso. El parque, ese parque que ustedes están ahí sentados, están disfrutando de la vista, o sea, voltean a un lado, miran algo bonito, voltean al otro lado, miran algo bonito, o sea, al final del día todo eso es precioso, es muy satisfactorio estar por ahí. Para llegar ahí a Xela de la ciudad capital se hace aproximadamente en carro, vehículo liviano, se hace uno más o menos unas 3 horas y media, en bus pues más o menos también, porque esos buses que van para allá casi que vuelan, pero sí se llega como unas 3 horas y media promedio. Hay diferentes lugares para ir a pasear ahí a Xela. Una pues obviamente está la parte central donde está el parque, está también el cerro El Baúl, está esa parte de que si te gusta también caminar, está el volcán y laguna de Chicabal. El mismo pues está ubicado en la jurisdicción de San Martín Zacatepeques, y a sus alrededores pues también podemos mencionar este lugar que es bastante turístico, que es las Fuentes Georginas, que pues queda del centro de la ciudad de Xela, queda como a unos 20-30 minutos en dirección hacia Sunil, que la verdad es bastante rico estar ahí por su clima, que es así frío, pero son piscinas, bueno, ahí hay piscinas con aguas termales, pues sabemos que es así súper caliente, súper rico para echar un rico relax ahí en ese lugar. Y bueno, pues la calle, el lugar o la carretera para llegar hacia Xela, pues ahí sé que son curvas, subidas, bajadas. Entonces si al final del día, pues si sos una persona de que pues bueno, ahí sé que con unas cuantas curvas ya te da así como que náusea, es bueno que te tomes un Nausiol antes de subirlo si querés en el camino, dependiendo cómo te sientas. Pero sí hay muchas curvas, muchas vueltas, muchas subidas, muchas bajadas, pero al final del día, cuando llegamos ya al departamento, es un lugar bellísimo. Los dejo con estas imágenes, esperemos les guste el video, y sin más nos vamos a Xela, señores.
Estando ya en la ciudad de Quetzaltenango, llámese Xela o Xelajú, nos dimos un pequeño tour en este tipo vagoncito muy bonito, muy acogedor, que se llama Tranvía de los Altos. Pues te da un recorrido ya sea de 1 hora o 2 horas, y también pues así depende el precio. Y el piloto, el guía, muy amable, muy cortés, muy buena onda, nos dio ahí el tour, nos estuvo explicando ahí ciertas cositas, y la verdad bastante interesante, se los recomiendo. Y pues esa información se los voy a dejar aquí en esta descripción, que si ustedes me quieren seguir también en Facebook, aquí se los voy a estar dejando. Ahí van a encontrar diferente tipo de informaciones. Y si estás en Guatemala, pues también vamos a estar echando unas vueltas por diferentes lugares, a ver si te apuntas, y pues así salimos en uno de estos videos de tantos que vamos a hacer en este año. Banco de Occidente. Quetzaltenango tuvo el primer ferrocarril eléctrico en toda Latinoamérica. Aquí en Quetzaltenango nació la primera cervecería, la primera licorera y la primera tabacalera. Todos los vicios pero sabrosos del video. Un lugar que definitivamente ustedes no se pueden perder, no pueden dejar de visitar estando en Xela, es visitar este lugar que es Xelapan. Pues lastimosamente no me dejaron grabar en la parte adentro, pero ahí venden checas. ¿Qué son checas? Son panes, llamémoslo así, como que tipo artesanales. Hay de jalea, o sea, jalea, estoy hablando de que está el pan, pero por dentro viene la jalea, viene el frijol, viene el queso, puede ser la combinación de frijol con queso, y así. Entonces hay una variedad de tipo de pan ahí adentro, se lo recomiendo. El chocolate de ahí, señores, es de lo mejor, es súper rico, también se lo recomiendo. Entonces si van a Xela, no dejen de visitar este lugar y prueben esas delicias que son originales de Xela. Ese pan no lo van a encontrar en otro lugar de Guatemala, en ningún otro departamento, solamente en Xela. Un lugar que no pueden dejar de visitar, ya sea que van hacia el occidente o hacia la capital, es el Rincón Suizo. Acá este restaurante tiene dos partes, una que es así como que tipo viajero, que igual es bastante cómodo, bastante rico, donde puedes comer unas tortillas con queso, longaniza, carne. Yo me despaché este platito. Y está esta otra parte que ya son como que platos ya mucho más formales, ya es de estar mucho más tiempo ahí, y de igual manera pues siempre se disfruta el momento. Esta es la carretera que da hacia el occidente y esa es la que da hacia Guatemala, ciudad capital.